Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de estas informaciones que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Empezamos contándoles que una fuente revela que la Junta de Paz está sopesando un nuevo marco de desarme de Hamás. Cohen, Ohana, Levin y Regev lideran las primarias del partido Likud y Netanyahu se muestra muy satisfecho con los resultados. Según el FBI, el 63% de los crímenes de odio religioso en Estados Unidos el año pasado tuvieron como objetivo a judíos. Hamás afirma que sigue comprometido con el acuerdo de Gaza tras la visita de Kushner. Tras 44 años, las fuerzas de defensa de Israel localizan los restos de Yehuda Katz, desaparecido durante la primera guerra del Líbano. Estos son los titulares. Comenzamos con esa primera noticia. Según una fuente directamente familiarizada con las negociaciones, la Junta de Paz está considerando abandonar su plan por fases para el desarme de Hamás ante la oposición israelí al plan original del organismo controlado por Estados Unidos. En lugar de que Hamás entregue sus armas por fases, con las correspondientes retiradas por parte de Israel, la fuente indicó que otra opción que está sopesando la Junta de Paz consiste en que Hamás entregue todas sus armas en toda Gaza y solo entonces Israel tendría que retirar sus tropas a la frontera de Gaza. Si bien este cambio podría ser suficiente para conseguir el apoyo de Israel, existe el riesgo de perder el respaldo de Hamás, después de que la Junta de Paz pasara meses intentando persuadir al grupo terrorista para que aceptara el plan de desarme por fases. Según la fuente, la hoja de ruta original para el desarme, aprobada por Hamás el 30 de julio, dividía el 47% de la franja de Gaza que aún controlaba Hamás en 5 sectores y preveía la desmilitarización sucesiva de cada sector. Bueno, ya saben que esta semana se ha comentado esto de que la Junta de Paz había llegado a un principio de acuerdo con Hamás, pero es un principio de acuerdo con el cual Israel no está para nada de acuerdo. Es decir, que primero se retiraría Israel de las zonas que tiene controlado en la Franja de Gaza y después, muy de a poco, pues Hamás iría entregando las armas. Pero evidentemente ni Israel ni la Junta de Paz está convencido de que de esta manera Hamás entregará las armas, o al menos todas las armas, o al menos las más importantes, y que todo esto no es más que otra pantomima para ganar más tiempo y ver qué es lo que pasa más allá del Golfo Pérsico entre Irán y Estados Unidos, a ver si Irán sigue suministrando y puede volver a colocar a Hamás en el sitio que estaba antes, a pesar de toda su derrota militar en estos 3 años. Bueno, el tema es que la Junta de Paz, ya saben, es una propuesta que llevó a cabo Donald Trump. Es algo en lo cual pues ninguna de las partes está demasiado convencida, porque dejar el gobierno en manos de unos burócratas estaría muy bien en algún sitio de Europa, pero en esa zona, en la Franja de Gaza, pues evidentemente nadie se fía de lo que Hamás va a hacer, porque conocen perfectamente a Hamás y saben que Hamás miente y sigue controlando a pesar de que han renunciado supuestamente al gobierno de la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Así que hay un problema y yo creo que va a tener muy mala solución o muy mala perspectiva, porque esto jamás no lo va a firmar, porque sería darle la razón a Israel. Estamos hablando de que ellos entregarían todas las armas y en ese mismo instante Israel desocuparía totalmente la Franja de Gaza y la dejaría en manos de estos ejércitos de otros países en la Junta de Paz. Bueno, eso teóricamente es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es decir, que la Franja de Gaza sea controlada por organismos internacionales, no por Hamás, ni tampoco por Israel, pero Israel no puede dejar
que los que tengan las armas y mantengan el control real de la situación sea este grupo terrorista, y que no solamente mantenga las armas, sino que posiblemente en cuanto pueda vuelva a abastecerse de las mismas a través de su suministrador principal, que es Irán, y si no de otras organizaciones que puedan ayudarle. Continuamos hablando de la actualidad israelí. El ministro de Energía, Eli Cohen, obtuvo el primer lugar en las primarias del partido Likud, según los resultados finales publicados el martes por la mañana, con el 100% de los votos escrutados. A Cohen le siguieron el presidente de la Knesset, Amir Ohana, el ministro de Justicia, Yariv Levin, la ministra de Transportes, Miri Regev, y el jefe de la coalición, Ofir Katz. En un comunicado, el Likud afirmó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaba muy satisfecho con los resultados y declaró que lograría una gran victoria en las elecciones del 27 de octubre. Esta es la única manera de impedir un gobierno de izquierdas liderado por el líder del partido Yashar Gadi Eisenkot, el líder del partido Demócratas Yair Golan, el líder de Israel Beitenu Avigdor Lieberman y los partidos árabes, afirmó. El exministro Matan Kahana, miembro destacado del partido anticoalición Yashar, que está superando ligeramente al Likud en las encuestas recientes, denunció la lista como prueba de que el Likud ya no es un partido liberal. Afirmó que el resultado de las primarias reflejaba las preferencias de un gran contingente jaredí que votó en las primarias, y destacó el pequeño número de mujeres que obtuvieron buenos resultados en la votación. Sí, la verdad que el Likud está ya muy lejos de la imagen que en Israel se tenía de este partido. Ya saben, cuando subió Menachem Begin en los años 70 y allí permaneció durante varias legislaturas. Bueno, esto no se parece en nada, se ha convertido en un partido que obedece a las presiones, digamos, de cara a la formación de coalición y no a sus principios. Nunca el Likud era un partido liberal, y ahora se ha convertido en un partido casi de extrema derecha, en el cual sale el principal representante a decir que la oposición trata de impedir un gobierno de izquierdas liderado por, y habla de todos ellos, y la verdad es que es muy difícil encontrar allí a alguien que realmente sea de izquierda fuera de Yair Golan del Partido Demócratas. Es decir, el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, es un partido de izquierda. Gadi Eisenkot y su partido es un partido de izquierda. El que no conozca Israel, evidentemente, puede llegar a pensar que estas acusaciones tienen alguna base. Pero no son partidos de izquierda, son partidos de centro-derecha. Lo que pasa es que la derecha del Likud se ha transformado en una extrema derecha para acompañar a los partidos de extremísima derecha de Ben Gvir y Smotrich, y justamente para comerles terreno en ese sector. Así que bueno, hoy en día la palabra izquierda también en Israel, desde los gobiernos de Netanyahu, se ha convertido no en una opción, sino en un insulto. Es decir, en Israel llamar a alguien izquierdista es insulto. Es algo que, por otra parte, no es real. Es decir, cuando se habla de estos candidatos y sus partidos, llamarles de izquierda realmente es un insulto para las propias izquierdas. Según datos del FBI, en 2025 los judíos fueron blanco de 1.528 delitos de odio en Estados Unidos. Según la Liga Antidifamación, esta cifra representa el 63% de todos los delitos de odio por motivos religiosos cometidos en Estados Unidos el año pasado. En 2025 se registraron 410 delitos de odio antisemitas menos que en 2024, lo que forma parte de un descenso general de los incidentes de delitos de odio el año pasado. Según un análisis de la mencionada liga, el número de delitos de odio antisemita registrados el año pasado sigue siendo el tercero más alto de la historia.
Los judíos, que representan alrededor del 2% de la población, fueron víctimas del 14% de todos los delitos de odio cometidos en Estados Unidos el año pasado. Sí, fíjense esta proporción. Para el 2% de la población, el 14% de todos los delitos de odio. Es decir, que se multiplican por 7. Y yo creo que esta proporción se mantiene también en muchos otros países, incluido aquí en Europa y en España también. Aquí en España los judíos no llegan ni al 1 por 1000 de la población. Y sin embargo, pues hemos visto muchísimas denuncias de delitos de odio contra judíos, establecimientos judíos, sinagogas, etcétera, etcétera, en este último año y en el año pasado y en el 2023, en los últimos meses. El único principio que ahora se puede ver cierto optimismo, es que han caído un poco, pero esto se debe a dos razones principales. Primero, que ya el límite máximo se puede haber alcanzado, o porque el gobierno de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, pues tiene un apoyo bastante, digamos, destacado en la población, que no ven con buenos ojos la acusación de estos delitos de odio, de antisemitismo y especialmente de negación del derecho de Israel a defenderse. Continuamos. Hamás afirma que mantiene su compromiso con un acuerdo de paz en Gaza, respaldado por Estados Unidos, después de que el enviado Jared Kushner hablara con Israel sobre la necesidad de presionar al grupo terrorista para que se desarme. Como comentamos antes, la Junta de Paz está considerando abandonar su plan por fases y pasar a un marco integral al que apoya a Israel. Existe el riesgo de perder el respaldo de Hamás después de que la Junta de Paz pasará meses persuadiendo al grupo terrorista para que aceptara el plan de desarme por fases. La hoja de ruta original para el desarme, aprobada por Hamás el 30 de julio, dividía el 47% de la franja de Gaza que aún controlaba Hamás en 5 sectores y preveía la desmilitarización sucesiva de cada sector. Sí, bueno, esto es una noticia que viene a complementar la que comentamos antes. El tema de las negociaciones con Hamás, a pesar de haber sido ahora de forma directa a través del enviado Kushner en Egipto, que habló con el representante máximo de Hamás, pues la verdad que es muy difícil ser optimistas, es decir, ver que de todo esto va a salir algo, ni siquiera algo bueno, que va a salir algo, porque en realidad Hamás nunca ha negociado algo con la intención de cumplirlo. Vimos que ha cumplido solamente el primer punto de los 20 que establecía el acuerdo de paz para el cese de fuego, con la devolución de los secuestrados que quedaban en sus manos, pero más que nada los cadáveres, que es algo que realmente a Hamás tampoco le interesaba demasiado, pero el hecho del desarme, que es la segunda fase de esas 20 que tenían que haber tenido lugar ya y haber sido cumplidas, pues está bloqueada, y creo yo que desgraciadamente seguirá bloqueada. Ahora ellos han ofrecido alejarse del poder, es decir, de que entren allí una burocracia internacional para dirigir el país, pero ellos van a seguir conservando las armas y nadie va a venir a quitárselas, porque la fuerza internacional, la fuerza dedicada a controlar lo que va a pasar en la Gaza de posguerra sin la presencia de Israel, no va a realizar esa misión. La fuerza estabilizadora no tiene medios y no tiene el coraje tampoco de enfrentarse a Hamás para llegar a sus búnkeres, para llegar a sus depósitos de armas y para entrar dentro del tejido de la población y liberar a la población civil de las amenazas directas de un grupo terrorista que los tienen amenazados y aterrorizados, porque son los que tienen el control y que tienen las armas para hacer callar a todas las bocas de los palestinos.
Abordamos nuestra última noticia. Tras 44 años, Israel localizó los restos del soldado Yehuda Katz durante una operación encubierta llevada a cabo durante la noche en el Líbano, gracias a la información de inteligencia conjunta del Mossad y el ejército recopilada durante varios años. Katz fue declarado desaparecido durante la Primera Guerra del Líbano tras la batalla de Sultán Yaqoub el 11 de junio de 1982. Otros 2 soldados, Zachary Baumel y Zivi Feldman, fueron declarados desaparecidos junto con Katz. Los restos de Baumel fueron recuperados en 2019 con la ayuda de Rusia y los restos de Feldman fueron recuperados en 2025 en otra operación encubierta del Mossad. La información que condujo a la operación para localizar los restos de Katz comenzó a llegar solo en los últimos meses. Bueno, desde aquí nuestro apoyo a la familia que ha tenido que esperar 44 años para recibir los restos mortales de este, en ese entonces, un joven que hoy en día sería una persona mayor y habría vivido y creado a sus hijos y a sus nietos, y seguramente todo esto se podría haber evitado también si los que controlaban en la zona del Líbano, que es Hezbollah desde entonces, pues hubieran entregado estos restos mortales que utilizaron como chantaje durante 4 décadas. Con esto se cierra este capítulo de la Primera Guerra del Líbano, de esos combatientes. Creo que han sido los 3 miembros de un tanque que fue en la primera oleada y que fue atacado en una especie de desfiladero. Sultán Yaqoub es como una especie de meseta que baja a la Bekaa, al valle de la Bekaa, y en ese momento fueron atacados por fuerzas sirias y también terroristas internacionales que entonces participaban del grupo terrorista Fatah, que nada más y nada menos es hoy en día la Autoridad Palestina. Pero bueno, parece que la memoria es corta y ellos se lavaron las manos, hablo de la Autoridad Palestina, se lavaron las manos de cualquier responsabilidad en encontrar esos cadáveres y devolverlos a sus familias. Y bueno, todavía nos queda pendiente el gran personaje que protagonizó aquella historia de espionaje en Siria, Eli Cohen, y que esperamos que algún día también sea devuelto después de muchísimos años. Habría que calcular desde el año 67-68 creo que fue. Terminamos aquí este informativo. Les esperamos mañana. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.